¿qué tal? Nos da mucho gusto poder compartir una semana más el estudio de la lección y queremos pues darle la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta hora y también a nuestro amigo Avi. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, Chaco. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Igual, amigo, gracias a Dios. Muy bien, aquí estamos listos ya para iniciar con este repaso de la lección, que por cierto, ya ahora sí, vamos a mitad del estudio, ¿no? Ya la Ujú. lección número 6, una lección bastante interesante y la de esta semana también será una lección muy, muy interesante. El título de nuestra lección es ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Y el versículo para memorizar se encuentra en 2 de Pedro 3, 17 y 18. Es un texto un poco largo, pero también con un mensaje muy especial. Dice la palabra de Dios: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pues, amigo, la lección de esta semana nos va a hablar de manera particular de un personaje llamado José. Yo creo que todos hemos estudiado la vida de José y la vida de su familia, pero esta semana vamos a aprender lecciones valiosas de la vida de este personaje. Y amigo, al menos de manera personal, eh, yo me siento contento con la bendición de poder tener el hogar que tengo. Sin duda alguna, no podemos elegir a la familia que tenemos, ¿verdad? Y aunque a veces dentro de los hogares, porque no hay familias que sean perfectas, todos los hogares tienen dificultades, tienen luchas, y aunque no hay familias que sean perfectas, al menos de manera personal, me siento agradecido con Dios por la bendición de tener un hogar. Y la lección de esta semana nos va a hablar acerca justamente de eso, ¿no? De los conflictos que a veces surgen dentro del hogar, pero como aún a pesar de esos conflictos, nosotros podemos encontrar descanso dentro de nuestra propia familia. Sí, fíjate que me impresionó muchísimo esto, ¿no? De que especialmente este personaje, José, venía de un trasfondo familiar. Sí, Pudo haber sido muy disfuncional, ¿no? Pudo todas esas malas decisiones del pasado, de sus abuelos, digamos, o su pasado, pues. sí, Am, Pudo haberle dado una vida, totalmente, digamos, desastrosa, ¿no? sí, Pero creo que aquí la constante es que ellos en medio de todo esto, de malas decisiones, de ir en contra de la voluntad de Dios, al mismo tiempo aprendieron a depender de Dios, ¿no? Y bueno, al final del día eso es lo que los llevó a tener, a vivir, ¿verdad? De una manera mejor y a experimentar a Dios y su gracia, ¿no? Y creo que así es es. impactante lo que nos dice que sin, por alguna razón, algunos de nosotros vienen de alguna familia disfuncional, donde las cosas no están funcionando muy bien, donde hay un pasado oscuro, ¿no? Hay un pasado donde hay muchos errores. Eso no nos puede definir, sino que hay esperanza al conocer a Dios, de experimentar su gracia y tener un futuro, un presente y un futuro diferente. Amén, así es, amigo. Vamos entonces a la primera parte de nuestra lección. Ya comentábamos un poquito acerca de esta cuestión, ¿no? La disfunción en el hogar. Yo te decía, amigo, que no hay familias que sean perfectas. Todas las familias tienen algún detalle en particular. Y la familia de José, que es el personaje del cual vamos a hablar durante este repaso de la lección, sin duda alguna tenía una familia así. Platícanos un poco. ¿Cuáles fueron algunos de los antecedentes de la familia de José? Pues nos acordamos de Abraham, y Abraham es una historia que a mí me impacta mucho, principalmente me impacta por varias cosas, ¿no? Pero una es por las malas decisiones que tomó, ¿no? Es decir, andaba mintiendo, ¿no? Que su esposa no era su esposa, sino su hermana.
o sí, mentiras a medias, y después también, pues se metió con la sierva, ¿no? Cuando su esposa le invitó y se metió con su sierva, y bueno, de allí comenzaron a tener problemas también, ¿no? Cuando la sierva ya estaba, empezó a estar embarazada, ya ella se sentía con más autoridad y empezó a reclamarle ahí a Saraí, y entonces empezaron los problemas, ¿no? Entonces yo digo, híjoles, pues este hombre de gran fe también cometiendo este tipo de cosas, ¿no? De meterse con la sierva, de tener un hijo con la sierva, ¿no? Y de al final, pues tomar esas malas decisiones, ¿no? Entonces, eso es un poquito de lo que ha pasado también en esta familia, ¿no? Digamos que es lo primero que empieza a pasar. sí. Y ya después de eso vemos que suceden cosas también con sus demás familiares de José, en el caso de Isaac, de su esposa, la preferencia que él tenía hacia un hijo en particular. Luego más adelante en la historia, cuando llega Jacob y cuando Jacob forma su hogar también, ciertas situaciones que surgen cuando él es engañado por su suegro y se casa con dos hermanas y las dos hermanas inician una competencia por ver quién le daba más hijos a Jacob y vemos que al final la familia pues se vuelve una situación bastante difícil. Es algo muy complicado, amigo, el entorno en el cual este joven se crió, un entorno bastante pues que yo creo, amigo, que si hubieran habido algo como el DIF, no sé si hay alguna persona que nos vea de otra parte de México o del país, mejor dicho, y que a lo mejor no conozca esta cuestión, pero yo creo que si hubiera habido DIF en aquel entonces, tal vez hubieran retirado a José, a Benjamín de la familia de Jacob. ¿Por qué? Porque era una familia bastante complicada, con muchos problemas, ¿no? Y uno de los ejemplos que nos ponía la lección en esta primera parte era el ejemplo de Dina, una joven que lamentablemente fue ultrajada y a raíz de eso, pues vinieron situaciones muy complicadas. Y es allí donde surge una pregunta muy importante que es necesario resolver, ¿no? ¿Cómo es posible que hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, aparezcan en la Biblia, específicamente en Hebreos 11, 17 al 22, como héroes de la fe, con hogares tan desordenados, con hogares tan disfuncionales? ¿Cómo es posible esto, amigo? Sí, fíjate que eso es lo que a mí me encanta de la Biblia, ¿no? Que te presenta gente con problemas reales, así como nosotros, Sí, no te lo pone idealizado todo, ¿no? Gente perfecta, que nunca tuvo un problema, etcétera, etcétera. Entonces tú te ves identificado, ¿no? Porque es, no, pues también ellos eran seres humanos, ¿no? sí, Entonces, sin embargo, te digo, ellos aprendieron algo, ¿no? Que es sumamente importante, que fue a depender de Dios, a sí, estar en constante dependencia de Dios. Veo a Abraham llegando a algún lugar, poniendo un altar, agradeciendo a Dios, reconociendo a Dios en su vida, toma mala decisión, pero vuelve a buscar a Dios, ¿no? Entonces, igual Jacob luchando con Dios en medio de sus malas decisiones, después de haber mentido. Entonces, ellos constantemente estaban buscando esa dependencia de Dios, ¿no? A pesar de sus errores. Y entonces, esa es la clave, ¿no? Esa llega a ser la clave para la vida de nosotros, de cualquier ser humano, ¿no? sí, Aún a pesar de los errores que podamos cometer o que hayamos cometido, tenemos esta maravillosa oportunidad que nos concede la gracia de Dios de poder iniciar de nuevo, ¿no? De poder mejorar en Cristo Jesús, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Y pues esas personas finalmente tomaron esa decisión y al final aprendieron y fueron hombres ejemplares, ¿no? sí. De fe. Así es, amigo. Y yo creo que eso es una lección importante que necesitamos siempre recordar y aprender si aún no la hemos aprendido, ¿no? Y si ya la conocemos y la hemos olvidado, recordarla. Que no importa la clase de familia que tengamos, no importa las situaciones en las que estemos, ¿no? Saber que siempre la gracia de Dios puede estar en nuestra vida y que Dios no requiere de hombres que sean perfectos, sino personas que aún en medio de las caídas se mantengan caminando hacia el reino de los cielos, amigo. Y ahora, vamos entonces a la segunda parte del estudio, escoger un nuevo rumbo. Mira,
adelantándonos un poquito en la vida de José, ¿no? Vemos que tenía una familia muy complicada. Cuando Jacob forma su hogar, también la manera tal vez en la cual educó Jacob a sus hijos tal vez no era la correcta, ¿no? Los hijos de Jacob llegaron a tener envidia, celos de José y de la preferencia que Jacob le daba a José. Y a raíz de eso, los hermanos de José deciden venderlo. Primero deciden matarlo, pero cuando vieron que pues tal vez no era lo correcto, se redujeron un poquito su venganza y decidieron venderlo como esclavo. Y es allí, amigo, donde la vida de José toma un vuelco diferente, ¿no? Imagínate, de estar en casa y ser el hijo de papi, por así decirlo, tener todo a sus pies y ser el preferido, e incluso el heredero, por así decirlo, porque pues era la línea por la cual Jacob, perdón, estaba llevando a José. Ahora va rumbo a Egipto como un esclavo, como una mercancía, como una cosa, como un objeto. Amigo, pongámonos un momento en los zapatos de José. Yo creo que eso debió haber sido algo muy triste, algo muy doloroso para este muchacho, ¿no? Saber que pues dejaba todo y sin siquiera poderse despedir, sin siquiera poder ver a su padre por última vez, ¿no? Y ahora yendo a un lugar nuevo, a una cultura nueva, pero en ese caminar al cual José va, hay algo que la hermana White menciona y que yo quisiera compartir en este momento, y le voy a dar lectura de manera textual. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba expatriado. Sí, o sea, fíjate que yo también subrayé esa parte. Creo que es la parte, lo que define todo, lo que determina todo, ¿no? Sí, Esa sí, decisión que tiene, o sea, no se sabe a dónde va, no sabe qué es lo que va a pasar con él, no sabe qué es lo que viene, ¿verdad? Sin sí, embargo, él hace esta decisión, toma la decisión de entregarse por completo a Dios, ¿no? Entonces, así es. en esa entrega está la clave, ¿no? En esa entrega, en entregar absolutamente toda tu vida, todo lo que eres a Dios, en medio de cualquier situación, aún de las peores situaciones, Sí. es lo que al final del día nos va a conducir a conocer a Dios realmente y a obtener esa paz que tanto anhela nuestro ser, ¿no? Así es, amigo. Y mira, este fue el punto de inflexión en la vida de José. Allí era donde José tenía que tomar decisiones en su vida, ahí era donde su carácter iba a ser pulido, iba a definirse realmente qué clase de persona iba a llegar a ser José. Y es allí donde se cumple tal vez ese dicho muy popular que dice que cada uno de los seres humanos es arquitecto de su propio destino. José en ese momento tenía que tomar una decisión o bien quedarse como lo que aparentemente era un objeto, un esclavo, una cosa, o bien seguir continuando bajo la dirección de Dios. Y mira que a mí me gustó mucho el último pensamiento que da el autor de la lección. Para hallar descanso, cada uno debe tomar una decisión personal de seguir a Dios. Aunque nuestros antepasados hayan sido gigantes espirituales, estas fe y espiritualidad no se transmiten genéticamente. Recuerda, Dios solo tiene hijos, no nietos. Y Mm. eso es algo importante, amigo, que como seres humanos y como cristianos necesitamos nosotros, pues comprender que así tu papá haya sido quien haya sido, la decisión de entregar nuestra vida a Cristo es una decisión personal. Mm. No porque papá haya sido anciano de la iglesia, no porque papá haya sido líder de grupo pequeño, pues ya la espiritualidad de él se pasa a mí, sino que son decisiones y que cada quien labra su propio destino, escoge su rumbo, ¿no? Sí, me gustaría, eso está bastante interesante y quería comentar un poquito acerca de lo
lo que estamos hablando, ¿no? José sí, está en un momento, quizá el momento más difícil de su vida, y esta decisión que él tomaría sería determinante, ¿no? Y entonces, quizá en alguno de nosotros puede estar en un momento donde está sufriendo mucho, donde tiene mucho dolor, ¿no? Y, sí, y algo que he aprendido de los momentos difíciles de dolor es que es allí donde tú te puedes encontrar con Dios realmente, ¿no? En los momentos difíciles es cuando Dios se manifiesta de una manera más plena o podemos ver a Dios de una manera más clara, ¿no? sí. Tim Keller tiene una frase hablando de Job y todo el sufrimiento que pasó y que dice, Job nunca entendió su sufrimiento, nunca entendió el por qué sufrió, pero conoció a Dios y eso fue suficiente, ¿no? Amén. Entonces, o sea, el sufrimiento, el dolor, claro que no es agradable, pero si eso te va a llevar o me va a llevar a encontrarnos con Dios, a tener un encuentro con Dios y a saber quién es Dios realmente y hacer una entrega total de mi vida, que venga el dolor, ¿no? Que venga el dolor. ¿Por qué? Porque te va a dar una experiencia profunda con Dios, ¿no? Y una nueva, te va a dar un nuevo encuentro con Él. Así es, amigo. Y mira que esto, amigo, se relaciona mucho con la siguiente parte de la lección. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano está en una situación como tú la que mencionabas, ¿no? De dolor, de sufrimiento, es allí donde el carácter sale, donde se refleja verdaderamente qué clase de personas vamos a ser, ¿no? Porque cuando todo es alegría, pues todos somos felices y no pasa nada, ¿no? Pero cuando está el dolor o el sufrimiento, es donde el carácter verdaderamente se revela. Y esto tiene que ver mucho con la autoestima, que es de lo siguiente que nos habla la lección. ¿Cómo tener verdadera autoestima? Yo te pregunto, amigo, ¿cómo nos ve Dios a nosotros como seres humanos? ¿Será que nos ve como objetos? ¿Será que nos ve como simples seres o nos ve como algo más? Sí, en la Biblia y en los textos que hemos leído en esta semana, pues constantemente no se nos repite que pues para Dios somos sus hijos, ¿no? Sí, Pues todavía no somos padres nosotros, pero sabemos que para el Padre los hijos es lo máximo, ¿no? Lo más preciado, ellos darían todo por los hijos. Entonces, Dios de la misma manera, ¿no? Somos pues lo más preciado que Él tiene en todo, en toda su creación, ¿no? Su creación, toda su creación, todos los seres vivos, nosotros como seres humanos, el amor que Él tiene por nosotros va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Y al final del día eso se ve reflejado en la mayor prueba de amor, ¿no? O sea, Dios no solamente nos dice te amo con palabras, ¿no? Y con una carta así bonita, sino que Él mismo ha descendido a esta tierra y nos ha demostrado ese amor al morir en la cruz del Calvario con hechos, ¿no? Y al dar su vida por nosotros y decir, sabes que yo te amo tanto, 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 que he venido para dar mi vida por ti porque deseo que tú pases la eternidad conmigo, ¿no? No quiero que te pierdas, no quiero perderte, ¿no? Entonces allí se manifiesta ese amor tan grande que Dios nos tiene. Y entonces el valor autoestima es el valor que tienes de ti mismo, no viene de mí, ni de lo que yo creo, ni de mi pasado, ni de las cosas que quizá en el pasado me han definido, ¿no? Sino que viene de la cruz, al ver yo ese valor ante el cielo que tiene mi vida, ¿no? así es, amigo. Es allí donde la gracia, ¿no? Ver lo que costamos es lo que nos da el valor a nosotros como seres humanos. Ver que Dios estuvo dispuesto pues a dejarlo todo por darnos la salvación, ¿no? Y mira, amigo, aquí la lección nos plantea un interrogante muy interesante. Hoy en día es muy común escuchar que debemos aceptarnos tal y como somos, que debemos ser felices, así como soy, el mundo nos enseña eso, ¿no? Así como eres, ámate, sé feliz tal y como tú eres, ¿no? Nadie debe juzgarte, nadie debe cambiarte, pero la pregunta es, amigo, ¿por qué esta situación o por qué este tipo de argumentos pudieran ser un autoengaño? ¿Por qué eso pudiera ser un autoengaño, amigo?
Am, pues puede ser por el hecho de que pues nosotros mismos ni siquiera nos consideramos valiosos, ¿no? Sí, Este, o el hecho de que, pues para la gente que no cree en Dios, no, pues de repente pues somos el producto de la evolución, ¿verdad? No tenemos un propósito en la vida, no tenemos un sentido, no hay un valor. Entonces, o sea, si nosotros pensamos en nosotros mismos y en que nuestras propias ideas, o nuestros propios pensamientos, o nosotros darnos el valor a nosotros mismos, pues probablemente pues no sea algo digamos que tan bueno, tan digno, ¿no? Pero sí, y entonces, mira que aquí hay un texto, cuando yo estaba analizando esta pregunta, hay un texto que me vino a la mente, ¿no? ujú, Está en Jeremías 17:9 y dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y ujú, yo creo, amigo, principalmente que esa es una razón por la cual no podemos creer tal vez esto, ¿no? De decir, ámate tal y como eres, ¿por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y muchas veces podemos creer que nuestro concepto, nuestras ideas, nuestros paradigmas pudieran ser los correctos, ¿no? Como tú mencionabas hace unos momentos, pero muchas veces no entendemos realmente cuál es el valor que como seres humanos tenemos delante de Dios, ¿no? O cuál es el propósito de nuestra vida. Y eso nos lleva a confiarnos en nuestros propios conceptos, pero en conceptos tal vez equivocados de nuestra vida, siendo que nuestro corazón muchas veces es engañoso y que no podemos confiar en nuestros pensamientos, sino que debemos confiar en el valor que Dios nos da como seres humanos. Y esto, amigo, nos lleva a la siguiente parte del estudio, ¿no? Relacionarnos a la manera de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo podemos relacionarnos a la manera de Dios? hay en la Biblia, ahí en Mateo, hay una parte donde Jesús resume todo lo que es la Biblia, ¿no? Y Sí, lo resume en tres partes. Dice, ama a Dios de todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ahí está, ¿no? Ama a ti mismo y ama a tu prójimo, ¿no? sí, Entonces, el amor es el resumen de, digamos que la Biblia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos aprender a relacionarnos a la manera de Dios? Es, si te das cuenta, Jesús dice, ama a tus enemigos, ¿no? Bendice a los que te maldicen, saluda a los que pues ni te saludan y te dan la espalda o te han hecho algo malo. sí, Ayúdalos, como dice Romanos, hay algo que a mí me impacta mucho de Romanos 12, 17 al 21. Dice, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer, ¿no? O sea, y tú dices, oye, espérame, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús me pide? ¿Qué es lo que la Biblia me pide? Es totalmente contrario a lo que yo siento dentro, ¿no? Porque cuando alguien me hace algo mal, pues yo quiero responder, o al menos pues soy indiferente ante esa persona, ¿no? Si no le estoy haciendo nada, pues al menos no me importa su vida, ¿no? No me importa lo que él sienta. Entonces tenemos esa tendencia como seres humanos, pero Jesús nos dice, oye, espérate, yo tengo que proponer algo totalmente diferente y revolucionario, ¿no? Y entonces sí. aquí cuando nosotros pues nos sacamos así de nuestras casillas y decimos, entonces, eso es lo que Dios desea. ¿Por qué? Porque al final del día, si nosotros aprendemos a relacionarnos así como Dios desea que nosotros nos relacionemos con las demás personas, esto va a traer paz a nuestra vida, ¿no? El hecho de que no tengamos resentimiento, el hecho de que aunque alguien nos haya hecho algo malo, pero nosotros lo hayamos perdonado y seamos libres de tener toda esa carga, pues nos trae paz, ¿no? A la vida. Así es, amigo. En el caso de José, ¿no? Vemos que José, al entregarse a Dios, empezó a poder relacionarse, ¿no? Porque cuando uno se entrega a Dios, el carácter de Dios se va multiplicando en nuestra vida, ¿no? Se va reflejando en nuestra vida. Y cuando José se entregó a Dios, el carácter de Dios se fue reflejando en la vida de José. Y José vemos que llegó a ser una bendición para el hogar de Potifar, ¿no? Y Mm, yo creo que, amigo, esto es algo que nosotros como cristianos
debiéramos ser conscientes. Cuando nos hemos entregado a Dios, cuando nuestro corazón está siendo moldeado a la imagen de Dios, llegamos a ser una bendición para las personas que nos rodean, ¿no? Vamos a un lugar, vamos a nuestro trabajo, a la escuela, en el hogar, donde sea, y nosotros podemos llegar a ser una bendición para ese hogar. Y yo creo que en la vida de José no se cumplió ese dicho muy popular, ¿no? Un dicho mexicano que dice que somos oscuridad en la casa y luz en la calle, ¿no? En el caso de José eso no se aplicó. José era luz en su hogar, luz en la calle, luz en el trabajo y a donde fuera. Y eso es lo que nosotros debiéramos principalmente hacer, ¿no? Poder en todo momento ser una luz para las personas que nos rodean y de esa manera reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Pero ahora, amigo, la vida de José estuvo llena, fue como una montaña rusa. Había momentos en los que José iba bien para arriba, contento, feliz, y de pronto, órale, vas para abajo, ¿no? Y lo que sucede dentro del hogar de Potifar fue una prueba muy difícil para José. José era un hombre confiable para Potifar. Lamentablemente la esposa de Potifar, que la Biblia no menciona su nombre, pero la esposa de Potifar al final de cuentas no veía a las personas que habían en su hogar como personas, sino como objetos. Y ella decide intentar acostarse con José. Y es allí donde la vida de José toma un vuelco. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues, lo acusa, ¿no? De algo que José simplemente no había hecho. Y aunque la hermana White menciona que Potifar no creyó a las palabras de su esposa, pero era algo que no se podía dejar pasar por alto. Entonces, lamentablemente envían a José a la cárcel y es allí, amigo, donde la lección nos enseña que la vida de las personas que son justas, que tienen una vida con Dios, no siempre es agradable, ¿no? Hay momentos en la vida en los que nos toca, pues, sufrir y pasar por situaciones complicadas, ¿no? Sí, así es, y aquí lo vemos, fíjate que, o sea, conocemos la historia de José, es una de las más conocidas, pero estos días al reflexionar en ella, yo tengo ganas de regresar y poder leer lentamente, ¿no? Toda la vida, poder reflexionar con más detalle. Y esto impacta mucho porque aún en medio de las peores situaciones, pues José se mantiene fiel, se mantiene firme, Sí, no entiende lo que está pasando, no sabe por qué parece que están regresando las cosas, está yendo para abajo, pero él decide mantenerse enfocado y confiando en Dios, ¿no? Y me llama mucho la atención porque aún en prisión, él comienza a hacer esa luz que decías, ¿no? Aún en esa oscuridad de la prisión, él comienza a sí, hacer luz. Lo que nos dice la Biblia nos da a entender que era una persona que se ganó la confianza a tal punto, fíjate, a tal punto de que el encargado de la cárcel le diera a él la responsabilidad, un preso también, de estar sí, al sí, de los demás presos, ¿no? Entonces, ¿qué sí. tipo de persona ha de haber sido José? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo ha de haber sido que a tal punto de que ganó la confianza de esta persona? Entonces, eso nos habla mucho de la relación que José tenía con Dios y de ese reflejo de esa relación que él tenía cuando trataba a las demás personas, ¿no? Así es, amigo. Sin duda alguna, pues estamos sumergidos, ¿no? En este conflicto y no siempre, pues nos irá bien, ¿no? Pero como bien mencionabas tú, que aún en medio de las circunstancias, aunque a veces no entendamos el porqué de muchas cosas, saber, ¿no? Que pues Dios está a nuestro lado, que no nos va a abandonar y que ese trago amargo por el cual estamos pasando, un día se tornará en alegría, ¿no? Y José sabía que había un conflicto. Amigo, yo creo que esto se relaciona mucho con las situaciones dentro de nuestros hogares, ¿no? Porque dentro de nuestros hogares también el conflicto entre el bien y el mal se ve, se percibe, ¿no? Situaciones dentro del matrimonio, problemas, tentaciones de infidelidad, situaciones con los hijos que a veces toman malas decisiones en su vida, y cosas por el estilo, ¿no? Vemos que dentro de nuestros hogares, pues el enemigo no está contento, amigo. Y hoy en día, a manera de conclusión,
los hogares se han vuelto el punto central de este conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Satanás está buscando destruir a la familia porque sabe que es el fundamento de la sociedad. Y amigo, no queda más que seguir el ejemplo de José, entregarnos a Dios, ¿no? Entregarnos a Dios por completo, entregar nuestro hogar por completo. Si a lo mejor hay alguna persona que está luchando solo porque su familia aún sigue lejos de Dios, saber, ¿no? Que la entrega a Dios un día rendirá frutos. Y pues, amigo, quisiera pedirte a ti que pudieras darnos tu conclusión final y dirigirnos con la oración. Quiero leer un párrafo de la historia de la redención. Ujú. Una pequeña línea dice: Dios usó incluso la prisión como un camino que conduciría a José a su elevación. La virtud proporcionará a su debido tiempo su propia recompensa, ¿verdad? Amén. Así que si tú estás sufriendo, recuerda que Dios puede estar utilizando esto, puede estar preparando el camino para algo mucho mayor de lo que nosotros Amén. ni siquiera nos podemos imaginar. Y si tú estás en esta hora luchando, tratando de hacer las cosas bien, de ser fiel a Dios, de tratar a los demás bien, aunque ocurran injusticias en tu vida, a su Sí. tiempo también eso traerá frutos, ¿verdad? No Amén. desistamos en hacer el bien, en amar a las demás personas. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias porque en esta semana hemos aprendido y recordado tantas lecciones valiosas, Señor. Gracias porque tú nos das esperanza, que aún en medio de los errores que hemos cometido o que han cometido nuestra familia en el pasado, Señor, aún si venimos de una familia disfuncional, aún, Señor, si hemos tenido el peor historial, Señor, te damos muchas gracias porque en ti, Señor, y contigo podemos tener un nuevo inicio, porque, Padre, las cosas pueden ser diferentes a partir de hoy si nosotros decidimos hacer esa entrega total de todo lo que somos y depender de ti cada día, Señor. Y, Padre, que esta pueda ser una realidad en nosotros, que cada día, Señor, busquemos agradarte, que cada día, Señor, busquemos también el reflejar ese amor que tú nos tienes con otras personas, Señor. Padre, que cumplamos ese propósito por el cual tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.